¿Alguna vez te has preguntado cómo un momento de crueldad absoluta puede transformarse en la semilla de un cambio que impacte a miles de personas en todo el mundo? La historia que estás a punto de escuchar no es solo un relato sobre el abandono, sino sobre la fuerza inquebrantable de un corazón que decidió no rendirse ante el rechazo. Te aseguro que el final de este camino te dejará sin aliento y te hará cuestionar lo que realmente define la belleza de un ser humano. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Posteamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos un comentario contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. El Hospital Regional San Judas en la ciudad de Monterrey se encontraba sumido en un silencio profundo cuando Teresa Solís sostenía al pequeño recién nacido contra su pecho. La enfermera de 42 años había trabajado en ese centro de salud por casi 2 décadas, pero nunca en su carrera había presenciado una escena tan devastadora y fría como la que acababa de ocurrir en la habitación 304. El pequeño Andrés, que pesaba exactamente 3 kilos con 400 gramos, lloraba de forma queda y casi imperceptible mientras Teresa acariciaba su cabello oscuro, intentando con todas sus fuerzas contener las lágrimas que amenazaban con brotar de sus propios ojos ante tanta injusticia. La marca de nacimiento de un color rojizo intenso que cubría prácticamente todo el lado izquierdo del rostro del bebé había sido el motivo de una reacción de desprecio absoluto que Teresa jamás podría borrar de su memoria por más que lo intentara con el paso de los años. Raquel y Fernando Altamirano, una pareja perteneciente a la esfera más alta de la sociedad de San Pedro Garza García, habían rechazado de forma tajante a su propio hijo en el preciso instante en que lo vieron por primera vez tras el parto. La madre, con una voz cargada de histeria, gritó ante el personal médico que no tenía ninguna intención de llevarse a su casa a un niño que ella consideraba deforme, mientras el padre se alejaba de la incubadora con una expresión de asco que helaba la sangre. En un lapso de tiempo menor a 2 horas, los documentos legales de abandono ya estaban firmados y los progenitores biológicos habían abandonado las instalaciones del hospital sin dedicarle ni una sola mirada de despedida al pequeño ser que acababan de traer al mundo. Teresa observaba con infinita ternura el rostro del bebé, mientras éste finalmente se quedaba dormido en sus brazos, sintiendo que ese pequeño no merecía el destino que le habían impuesto sus padres biológicos. La marca de nacimiento era ciertamente extensa y llamativa, pero Teresa, con su amplia experiencia médica, sabía perfectamente que no comprometía ninguna función vital del pequeño Andrés en absoluto. Para la experimentada enfermera, aquello era simplemente una diferencia estética que hacía a ese niño un ser único en el mundo y de ninguna manera lo convertía en alguien defectuoso o menos valioso que cualquier otro recién nacido. La mujer, que había pasado más de 15 años intentando quedar embarazada mediante diversos tratamientos sin obtener éxito alguno, sentía en ese momento que su corazón se destrozaba por Andrés y experimentaba una rabia profunda hacia los padres que lo habían dejado a su suerte. Ella era consciente de que los niños que presentaban diferencias físicas notables tenían muchísimas más dificultades para ser adoptados en el sistema estatal y no estaba dispuesta a permitir que ese ángel fuera a parar a un albergue saturado. Durante los primeros 3 días de vida del bebé, Teresa logró usar toda su influencia para convencer a la administración del hospital de dejar a Andrés bajo sus cuidados directos, alegando que se necesitaba más tiempo burocrático para los procedimientos de abandono. En realidad, la enfermera estaba ideando un plan audaz para intentar adoptar al niño de manera oficial, aprovechando su posición respetada como enfermera jefe del área de neonatología del Hospital San Judas.
Al tener acceso total a los registros médicos y administrativos, logró prolongar la permanencia del bebé en la institución creando reportes detallados sobre supuestas necesidades especiales de observación que requerían su presencia constante. El gran obstáculo era que Teresa no cumplía con los estrictos requisitos económicos que las autoridades de adopción exigían para otorgar la custodia de un menor a una persona soltera en ese momento. Su salario como enfermera de una institución pública era considerado insuficiente por los trabajadores sociales responsables del caso y además no contaba con una familia cercana que pudiera servirle como una red de apoyo financiero o emocional estable. Sin embargo, la determinación de Teresa por salvar a Andrés de un futuro de soledad era muchísimo más fuerte que cualquier obstáculo burocrático o legal que se le pusiera enfrente en el camino. Decidió entonces utilizar todos los ahorros que había acumulado durante años de trabajo duro para contratar los servicios del abogado Marcos Benavides, quien era conocido en el ámbito legal por conseguir adopciones complicadas mediante vacíos legales. El licenciado Benavides descubrió pronto que los padres biológicos no habían especificado ninguna preferencia para la futura adopción del niño en los documentos firmados, lo cual abría una pequeña pero real posibilidad jurídica para la enfermera. Como Teresa ya se estaba haciendo cargo de los cuidados de Andrés desde hacía varias semanas y había documentado meticulosamente todo ese periodo de apego, el abogado sugirió que podría solicitar la custodia basándose en el fuerte vínculo afectivo establecido. El profesional le advirtió con total honestidad que el proceso sería extremadamente largo, agotador y costoso, pero que existía una posibilidad real de éxito si lograban presentar el caso de la manera adecuada ante el juez de familia. Benavides recalcó que sería absolutamente necesario comprobar una estabilidad emocional intachable y una capacidad de cuidado superior, además de demostrar con pruebas que la adopción sería en el mejor interés superior del bienestar del niño. Mientras el proceso judicial comenzaba a avanzar lentamente, Teresa tomó la difícil decisión de pedir una licencia no remunerada en el hospital para dedicarse por completo al cuidado y la protección del pequeño Andrés. Para evitar cualquier complicación, alquiló un pequeño pero acogedor apartamento en una zona modesta de Monterrey, muy lejos de las lujosas residencias de San Pedro, donde vivían los padres biológicos del niño, y comenzó a trabajar por las noches como cuidadora particular. El bebé se desarrollaba con total normalidad, demostrando ser un niño sumamente alegre, vivaz y sano, aunque la marca rojiza en su rostro seguía atrayendo miradas de curiosidad persistente y comentarios desagradables cuando salían a la calle. El proceso legal de adopción terminó prolongándose por 18 meses extenuantes, durante los cuales Teresa tuvo que enfrentar múltiples audiencias judiciales y rigurosas evaluaciones de carácter psicosocial por parte del Estado. Los trabajadores sociales encargados del expediente cuestionaban constantemente su decisión de querer adoptar a un niño con lo que ellos llamaban necesidades especiales, siendo ella una mujer soltera y con recursos económicos limitados. Ante cada interrogatorio, Teresa siempre respondía con firmeza y convicción que Andrés no tenía necesidades especiales de salud, sino simplemente una apariencia física diferente a la de los demás, y que el amor era más importante. Ella sostenía que la dedicación absoluta y el cariño sincero valían muchísimo más que cualquier cuenta bancaria abultada a la hora de formar a un ser humano íntegro y feliz para el futuro de la sociedad. Finalmente, durante las festividades de fin de año de 1995, el juez concedió la custodia definitiva a Teresa y Andrés se convirtió oficialmente en su hijo ante la ley y el mundo. La mujer
eligió establecer su hogar de manera definitiva en el barrio de Santa Catarina, una zona sencilla pero muy cálida de la ciudad, donde sentía que los vecinos podrían ser más receptivos a las diferencias físicas. Inscribió a Andrés en la escuela pública del barrio cuando el niño cumplió los 4 años de edad, encargándose siempre de hablar previamente con las maestras sobre su apariencia para intentar prevenir cualquier tipo de reacción negativa inicial. El niño demostró desde muy temprano ser sumamente inteligente, observador y cariñoso, pero inevitablemente comenzó a notar que era diferente cuando otros compañeros de clase hacían comentarios hirientes sobre su marca de nacimiento. La maestra doña Martina, una educadora con muchísima experiencia de 65 años, fue la primera persona en notar el potencial intelectual verdaderamente excepcional que poseía el pequeño Andrés en sus clases diarias. Notó que el niño aprendía con muchísima más rapidez que el resto de los alumnos de su edad y que siempre demostraba una curiosidad que parecía ser insaciable sobre el funcionamiento de las cosas que lo rodeaban. Cuando el pequeño le preguntó con tristeza por qué tenía aquella marca tan grande en el rostro, doña Martina le explicó con mucha dulzura que algunas personas nacen con características especiales que las hacen únicas. La maestra comenzó a asignarle actividades adicionales a Andrés, estimulando de manera constante su desarrollo intelectual y dándole libros que desafiaran su mente inquieta para que no se sintiera desanimado por los comentarios de los demás. A la edad de 6 años, Andrés ya era capaz de leer de manera perfecta y realizaba operaciones matemáticas complejas que eran propias de niños mucho más grandes que él en grados superiores. Teresa se dio cuenta rápidamente de que necesitaría invertir muchísimo más en la educación académica de su hijo para no desperdiciar el talento tan asombroso que el niño estaba demostrando tener. Teresa comprendió que el talento de Andrés era un diamante en bruto que requería de sacrificios económicos mayores a los que su sueldo de enfermera podía cubrir en ese momento de su vida. Por esta razón, la mujer comenzó a trabajar en turnos dobles extenuantes como cuidadora de ancianos a domicilio, ahorrando cada centavo sobrante para pagar cursos de regularización académica de alto nivel. El niño asistía con mucho entusiasmo a una escuela de idiomas comunitaria durante las tardes y a un cursillo avanzado de matemáticas aplicadas todos los sábados por la mañana sin falta. Sin embargo, los primeros episodios graves de acoso escolar comenzaron a manifestarse con fuerza cuando Andrés entró finalmente a la escuela primaria de su zona residencial. Un grupo de niños mayores solía perseguirlo por los pasillos llamándolo cara manchada o pequeño monstruo, lo que provocaba que el niño volviera a casa llorando amargamente casi todos los días. Teresa platicaba con él todas las noches antes de dormir, explicándole con infinita paciencia que la maldad o la ignorancia de los demás no definía de ninguna manera quién era él como ser humano. Le contaba historias inspiradoras de personas famosas y científicos que superaron dificultades físicas o sociales extremas y se convirtieron en grandes ejemplos de superación para la humanidad entera. Fue durante una de esas pláticas profundas y sinceras que el pequeño Andrés le reveló a su madre adoptiva el sueño que guardaba en su corazón con mucha esperanza. El niño le confesó que quería convertirse algún día en un médico cirujano de renombre para poder ayudar a otros niños que tuvieran marcas o condiciones similares a la suya. Teresa se emocionó profundamente ante la determinación inquebrantable de su hijo, pero no pudo evitar sentir una gran preocupación por las dificultades económicas que eso representaría para ellos. Ella sabía perfectamente que una carrera profesional en el área de la medicina era sumamente costosa en México y que necesitaría reunir muchísimo más dinero del que ganaba actualmente como cuidadora. A pesar de la incertidumbre financiera que nublaba su panorama,
le prometió solemnemente a su hijo que haría todo lo humanamente posible para ayudarlo a cumplir ese sueño tan noble y desinteresado. El destino, sin embargo, trajo una oportunidad totalmente inesperada cuando el doctor Esteban Quiroga, un cirujano plástico muy respetado pero ya retirado, conoció a Andrés durante una plática escolar. El médico quedó gratamente impresionado con las preguntas tan inteligentes y técnicamente precisas que el niño formulaba sobre los diversos procedimientos médicos explicados durante la charla informativa de salud. Debido a ese interés tan genuino, el doctor Esteban decidió conversar seriamente con Teresa sobre el futuro académico del brillante y curioso pequeño Andrés. El doctor Esteban se ofreció generosamente a orientar y tutorar a Andrés en sus estudios científicos, sin cobrar ni un solo peso a cambio, pues veía en el chico el mismo potencial que él tuvo. Bajo la tutela experta y constante del doctor Esteban, Andrés comenzó a estudiar conceptos avanzados de biología celular y anatomía humana básica cuando apenas tenía la corta edad de 9 años cumplidos. El médico retirado le prestaba sus libros de texto universitarios, le explicaba conceptos médicos complejos de una forma sencilla y lo llevaba frecuentemente a visitas guiadas a hospitales públicos. Andrés absorbía todo ese conocimiento técnico como si fuera una esponja sedienta, siempre haciendo anotaciones extremadamente detalladas en cuadernos que Teresa le compraba, haciendo sacrificios económicos muy notables. Para cuando el niño cumplió los 10 años, ya poseía más conocimientos teóricos sobre medicina básica que muchos estudiantes universitarios de primer ingreso en la facultad. Esta dedicación absoluta a sus estudios científicos ayudó de manera significativa a que Andrés pudiera lidiar mucho mejor con el prejuicio y las burlas constantes que recibía en su entorno escolar. El niño aprendió a concentrarse totalmente en sus clases y en sus actividades académicas extracurriculares, ignorando con mucha madurez los comentarios maliciosos y las risas de sus compañeros de grupo. Sus calificaciones académicas siempre fueron, sin excepción alguna, las mejores de toda la escuela, lo que terminó generando un respeto involuntario, incluso de aquellos que inicialmente lo rechazaban. Algunos de sus profesores, asombrados por su capacidad intelectual, comenzaron a utilizarlo como un monitor académico para que ayudara a otros alumnos que tenían dificultades con las materias. Cuando Andrés cumplió los 12 años, el doctor Esteban le sugirió firmemente que participara en las Olimpiadas Científicas Estudiantiles que se organizaban anualmente a nivel estatal. El niño se preparó de una manera intensiva durante muchos meses, estudiando física, química y biología, con un ahínco y una disciplina que pocas veces se veía en alguien de su edad. El día de la gran competencia estatal, Andrés conquistó con mucho orgullo el primer lugar en la categoría de ciencias biológicas, ganando así una beca parcial muy importante. Esta beca le permitía estudiar en el Colegio Real de Monterrey, una institución educativa particular de gran renombre y prestigio académico en toda la región norte de México. La noticia de la gran victoria de Andrés en las Olimpiadas Científicas fue publicada con honores en el periódico local más importante, incluyendo una foto suya recibiendo el trofeo. Teresa guardó ese recorte de periódico como si fuera un tesoro invaluable, sabiendo en su corazón que aquel era apenas el inicio del camino de éxito. Teresa decidió aceptar de inmediato la oferta de la beca escolar, aun sabiendo que tendría que trabajar todavía más horas para poder pagar la parte restante de la colegiatura mensual. Además del pago de la escuela, debía cubrir los gastos elevados de los materiales escolares especializados y los uniformes de gala que exigía una institución de ese nivel socioeconómico. En el Colegio Real de Monterrey, Andrés tuvo que enfrentar un nuevo y doloroso tipo de prejuicio social que no había experimentado con tanta fuerza anteriormente en su vida.
Además de la mancha rojiza en su rostro, ahora también era discriminado abiertamente por ser un alumno becado y por vivir en un barrio considerado popular y sencillo. Algunos alumnos de familias inmensamente ricas hacían comentarios hirientes sobre su ropa desgastada y su modesta comida, mientras que otros simplemente evitaban sentarse cerca de él durante las clases. Aún así, el joven Andrés mantenía un enfoque inquebrantable en sus estudios, decidido a demostrar con sus resultados que era intelectualmente superior a todos aquellos que intentaban menospreciarlo por su origen. La profesora de biología de la preparatoria, la doctora Elena Ortiz, notó rápidamente el talento excepcional y la disciplina de estudio que Andrés aplicaba en cada una de sus tareas. Ella había estudiado en la misma facultad de medicina que el doctor Esteban Quiroga y conocía perfectamente la reputación de éste como un mentor de jóvenes talentos científicos. La doctora Elena se ofreció generosamente a impartir clases particulares gratuitas a Andrés durante las tardes, preparándolo específicamente para enfrentar el dificilísimo examen de admisión de la Facultad de Medicina. Ella creía firmemente que el joven tenía el potencial académico necesario para entrar en la mejor universidad del estado y destacar como un profesional brillante. Durante sus años de preparatoria, Andrés comenzó a trabajar medio tiempo como asistente general en un laboratorio de análisis clínicos privado para ayudar con los gastos de su hogar. El dinero extra que ganaba ayudaba enormemente a Teresa con las facturas mensuales, mientras que él ganaba una experiencia práctica invaluable dentro del área médica que tanto le apasionaba. Los técnicos experimentados del laboratorio quedaban constantemente impresionados con su capacidad natural para aprender rápidamente los procedimientos técnicos y por su absoluta dedicación al trabajo diario. Algunos de sus compañeros de trabajo incluso bromeaban con frecuencia diciendo que el joven Andrés ya sabía mucho más que algunos de los pasantes universitarios que llegaban al laboratorio. A los 16 años, movido por una mezcla de dolor y curiosidad, Andrés tomó la firme decisión de investigar de manera profunda sobre sus verdaderos padres biológicos. Él nunca le había preguntado detalles específicos a Teresa sobre su origen, pero con el tiempo esa curiosidad se volvió cada vez más fuerte y difícil de ignorar en su mente. Una tarde, mientras ayudaba a organizar unos documentos antiguos en casa, encontró por casualidad los papeles originales del abandono y descubrió los nombres verdaderos: Raquel y Fernando Altamirano. Una búsqueda rápida en las redes de Internet de la época reveló que sus padres biológicos eran los dueños y directores de un instituto dermatológico de élite muy famoso. El descubrimiento de esta verdad conmovió profundamente a Andrés, quien sintió un vacío inmenso al darse cuenta de la ironía tan cruel que representaba su propia historia personal de origen. Sus padres biológicos eran médicos exitosos que vivían a pocos kilómetros de distancia, mientras él y su madre adoptiva luchaban financieramente todos los días para sobrevivir. Lo más irónico y doloroso para el joven era comprender que sus padres biológicos trabajaban precisamente tratando problemas de la piel cuando lo habían abandonado a él por una simple marca de nacimiento. La ira y el dolor se mezclaron intensamente en su corazón, pero esos sentimientos también despertaron una determinación aún mayor de convertirse en un médico ejemplar que superara a sus progenitores. Teresa percibió de inmediato el cambio en el comportamiento de su hijo y decidió que había llegado el momento de contarle toda la verdad cruda sobre el día del abandono. Le explicó con detalle cómo había luchado contra el sistema para adoptarlo y cómo Raquel y Fernando habían demostrado una completa falta de amor y compasión aquel día. Andrés lloró por primera vez en muchos años frente a ella, pero no era un llanto de tristeza, sino de una gratitud inmensa por la madre que realmente lo amaba. En ese momento de vulnerabilidad,
El joven se prometió a sí mismo que un día haría que sus padres biológicos se arrepintieran profundamente de la decisión tan cruel que tomaron en el hospital. El último año de la preparatoria fue una etapa de una intensidad académica abrumadora, donde Andrés estudiaba hasta 16 horas al día sin descanso alguno. Dividía su tiempo limitado entre las clases regulares del colegio, los estudios profundos para el examen de admisión y su trabajo de medio tiempo en el laboratorio clínico. La doctora Elena Ortiz organizó para él simulacros semanales de exámenes y revisiones técnicas intensivas, siempre elogiando el progreso excepcional que su alumno demostraba. Ella ya había orientado académicamente a decenas de estudiantes que aspiraban a la carrera de medicina, pero nunca había visto a alguien con tanto potencial y determinación férrea. Durante los preparativos finales para el gran examen de admisión, Andrés supo a través de sus investigaciones que sus padres biológicos habían tenido otros 2 hijos años después. Se trataba de una niña de 14 años y un niño de 12, quienes estudiaban en escuelas privadas sumamente caras y vivían en una mansión de lujo. Saber que sus padres habían sido capaces de criar a otros hijos con amor y dedicación intensificó su dolor personal, pero también aumentó su motivación para triunfar. Su estrategia para el examen de admisión de la Universidad Estatal era muy clara: conseguir la calificación más alta de todo el estado para ganar una beca completa. Además de la ayuda económica, Andrés quería llamar la atención de los medios de comunicación locales para que sus padres biológicos supieran finalmente de su gran éxito. El doctor Esteban y la doctora Elena lo ayudaron a elaborar un plan de estudios perfecto para los últimos meses de preparación antes de enfrentarse a los exámenes definitivos. El día esperado del examen de admisión, Andrés llegó al lugar de la prueba con 2 horas de anticipación, mostrando una puntualidad y una serenidad admirables. Llevaba puesta una camisa blanca impecable que Teresa le había comprado con mucho sacrificio económico y cargaba únicamente los materiales de escritura esenciales para la prueba. Algunos de los otros aspirantes lo miraban con una curiosidad mal disimulada debido a su marca de nacimiento, pero él ya estaba totalmente acostumbrado a ese tipo de reacciones. Durante las 6 largas horas que duró el examen, se concentró totalmente en las preguntas, recordando cada año de estudio, sacrificio y esfuerzo compartido con su madre. El resultado oficial de la universidad salió 3 meses después de la prueba y superó todas las expectativas que cualquier persona pudiera haber tenido sobre el joven. Andrés había conseguido, contra todo pronóstico social, la mayor calificación de todo el estado en el examen de admisión para la Facultad de Medicina. La noticia fue destacada de inmediato en todos los periódicos de la región, con titulares que hablaban sobre el joven becado que superó todas las adversidades de la vida. Las entrevistas en radio y televisión se multiplicaron rápidamente y Andrés siempre mencionaba a Teresa como la única y verdadera responsable de todo su éxito académico. Él la llamaba públicamente mi verdadera madre, enfatizando que ella fue quien lo amó de manera incondicional cuando nadie más estuvo dispuesto a hacerlo. La repercusión de su historia alcanzó un nivel nacional cuando una importante cadena de televisión decidió realizar un documental biográfico sobre la vida y lucha de Andrés. El programa mostraba con detalle su infancia difícil, los prejuicios constantes que enfrentó, la lucha incansable de Teresa para criarlo y su determinación de ser médico. El documental fue visto por millones de personas en todo el país y generó una ola inmensa de apoyo hacia el joven, incluyendo ofertas de patrocinio. Fue precisamente a través de este programa de televisión que Raquel y Fernando Altamirano descubrieron el asombroso éxito del hijo que habían abandonado años atrás. Ellos
vieron el programa sentados en su lujosa sala de estar, en un silencio sepulcral, mientras las cámaras mostraban al niño que rechazaron por feo. La vergüenza y el arrepentimiento tardío comenzaron a corroer sus conciencias de manera inevitable, especialmente al darse cuenta de que toda la ciudad conocía ahora su pasado. Mientras tanto, en su primera semana de clases en la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal, Andrés se destacó de manera inmediata entre todos sus compañeros. Sus profesores quedaron profundamente impresionados con su vasto conocimiento previo y su capacidad para realizar conexiones complejas entre las diferentes disciplinas de la medicina moderna. Él había llegado a la facultad con una mochila de conocimientos técnicos que muy pocos de sus compañeros poseían, fruto de los años de tutoría del doctor Esteban. Durante las primeras clases prácticas de anatomía humana, Andrés demostraba una comprensión tan profunda del cuerpo que sorprendía incluso a los monitores y ayudantes. Cuando otros estudiantes de primer ingreso sentían náuseas o mareos durante las sesiones de disección, él mantenía una calma profesional y ayudaba a sus compañeros a superar el impacto. Su marca de nacimiento, que en el pasado había sido motivo de burlas y de vergüenza para él, ahora se volvía totalmente irrelevante ante su gran competencia. El primer año de la carrera de medicina pasó volando para Andrés, quien se mantuvo siempre firme entre los 3 mejores alumnos de toda su generación académica. Él seguía viviendo con Teresa en su sencillo apartamento de Santa Catarina, rechazando con humildad todas las ofertas de alojamientos estudiantiles lujosos o patrocinios externos. Todas las mañanas, sin falta, se despertaba a las 5 de la madrugada para estudiar antes de ir a las clases, manteniendo la disciplina que lo caracterizaba. Fue durante las clases rotativas de la especialidad de pediatría que Andrés encontró finalmente lo que sería su verdadera y apasionada vocación dentro del mundo de la medicina. Ver a niños pequeños enfermos, asustados y vulnerables lo transportaba de inmediato a su propia infancia, cuando él mismo se sentía diferente, solo y rechazado por todos. Él demostraba tener una paciencia especial y una empatía natural con los pacientes más pequeños, logrando calmarlos y ganar su confianza con una facilidad asombrosa. Sus profesores notaron rápidamente que el joven tenía un don natural para tratar con niños, especialmente con aquellos que presentaban diferencias físicas notables o alguna discapacidad. En su segundo año de estudios, Andrés comenzó a realizar prácticas voluntarias en el mismo hospital público regional, donde Teresa todavía trabajaba como enfermera jefe. Comentario intermedio. Muchas gracias por acompañarnos hasta este punto de la historia. Es realmente conmovedor ver cómo Andrés ha logrado transformar su dolor en una excelencia académica sin igual. Si te está gustando este relato de superación, no olvides suscribirte al canal Cuentos que Enamoran para apoyarnos. Ahora, me gustaría preguntarte, ¿qué crees que pasará cuando Andrés se encuentre cara a cara con sus padres biológicos en un entorno profesional? ¿Crees que ellos buscarán su perdón por las razones correctas o solo por interés? Déjanos tu opinión en los comentarios. Era sumamente emocionante para ambos el poder compartir el mismo ambiente profesional, ella como una enfermera muy experimentada y él como un futuro médico cirujano brillante. Los colegas de Teresa se sentían profundamente orgullosos de ver al niño que ella había criado con tanto esfuerzo, convirtiéndose ahora en un profesional de la salud ejemplar. Andrés siempre la trataba con el máximo respeto y un cariño evidente delante de todos, dejando claro que ella era su única y verdadera madre ante el mundo. Fue durante una de esas intensas jornadas de prácticas hospitalarias que Andrés atendió por casualidad a una niña pequeña que tenía una marca de nacimiento idéntica. La niña
de apenas 6 años, lloraba de forma inconsolable y trataba de esconder su rostro con sus pequeñas manos mientras sus padres se veían notablemente avergonzados. Andrés se arrodilló lentamente para quedar exactamente a la misma altura de la pequeña, le mostró con orgullo su propia marca en el rostro y le dijo con mucha dulzura: «Mira, yo también tengo una marca especial como la tuya. Esto es lo que me hace un guerrero único y fuerte en este mundo». La niña, al ver que el doctor era igual a ella, dejó de llorar de inmediato y sonrió mientras tocaba con mucha delicadeza el rostro de Andrés con sus dedos. Ese momento tan sencillo pero profundo cambió para siempre la perspectiva de Andrés sobre lo que debía ser su verdadera misión como un futuro médico cirujano. Se dio cuenta con total claridad de que su dura experiencia personal podía ser una herramienta poderosa para sanar no solo cuerpos, sino también las almas de niños y familias. A partir de ese día, decidió que se especializaría en la atención pediátrica integral para niños que presentaran diferencias físicas marcadas, usando su propia vida como un ejemplo vivo. Durante los años siguientes de su formación académica, Andrés comenzó a recibir constantes invitaciones para impartir conferencias en diversas escuelas sobre el acoso escolar y la aceptación de las diferencias. Su historia personal lograba inspirar de manera profunda a maestros, padres de familia y estudiantes de todas las edades, demostrando que las verdaderas limitaciones solo existen en la mente. Él siempre acostumbraba terminar sus intervenciones públicas diciendo con mucha firmeza que la marca rojiza en su rostro era en realidad su distintivo de honor y fuerza, nunca de debilidad. Fue precisamente durante una de esas conferencias magistrales en una preparatoria privada de muy alto nivel que Andrés reconoció a 2 adolescentes entre la audiencia masiva. Se trataba de la chica de 17 años y el chico de 15 que eran, en realidad, sus propios hermanos biológicos de sangre. Ambos jóvenes parecían sentirse sumamente incómodos y conmovidos durante toda la presentación, probablemente porque ya habían descubierto la verdad sobre quién era aquel conferencista tan famoso. Después de que terminó la charla, la joven, llamada Valeria, se acercó a él con mucha timidez y le confesó con lágrimas en los ojos que sabía perfectamente que él era su hermano mayor. Ella le expresó con sinceridad cuánto sentía el dolor que sus padres les habían causado a ambos y cómo eso había generado un conflicto interno muy fuerte en su familia. Sus hermanos biológicos le explicaron que se habían enterado de su existencia apenas recientemente tras ver el documental y que estaban muy enojados con sus padres por el abandono. El hermano menor, llamado Diego, incluso había llegado a tener peleas físicas y discusiones muy fuertes con Fernando y Raquel por ocultarles esa parte tan oscura de su pasado familiar. Valeria y Diego comenzaron entonces a encontrarse con Andrés de manera secreta en cafeterías discretas, construyendo poco a poco una relación fraternal que sus padres biológicos desconocían totalmente. Ellos le confesaron a Andrés que Raquel y Fernando vivían en un matrimonio sumido en una crisis profunda desde que la historia del abandono se había vuelto pública en todo el país. La reputación profesional del Instituto Dermatológico Altamirano se había visto seriamente afectada por el escándalo social y muchos de sus pacientes de élite habían cancelado sus citas. La sociedad local los juzgaba constantemente por su hipocresía y falta de ética, enfrentando una soledad que el dinero no podía comprar ni solucionar de ninguna manera. Durante su 4º año de la carrera de medicina, Andrés decidió con mucha determinación realizar su residencia oficial en pediatría en el mismo hospital público donde nació. Su objetivo era retribuir a la institución que facilitó su adopción legal y tener la oportunidad de trabajar hombro a hombro con Teresa en la etapa final de su carrera profesional.
Esta elección profesional sorprendió a muchos de sus colegas universitarios, quienes esperaban que él aceptara plazas en hospitales privados de gran prestigio y altos salarios. Sin embargo, para Andrés siempre fue mucho más importante el significado humano de su trabajo médico que el estatus social o el reconocimiento económico que pudiera obtener. Como médico residente, Andrés destacó rápidamente por su impresionante competencia técnica en el quirófano y por su sensibilidad extrema en el trato con los pacientes más vulnerables. Desarrollaba de manera constante técnicas innovadoras para lograr tranquilizar a los niños antes de entrar a cirugía y creaba protocolos especiales de acompañamiento emocional para las familias. Su reputación como un cirujano con un toque humano creció con tanta rapidez que médicos de otros hospitales prestigiosos comenzaron a solicitar sus consultorías en casos de alta complejidad. El gran giro en su carrera ocurrió cuando Andrés recibió una propuesta formal para dirigir un departamento de pediatría especializada en un hospital de referencia nacional de gran importancia. La oferta de trabajo incluía un salario excepcional que nunca imaginó tener, recursos ilimitados para realizar investigaciones científicas y la oportunidad de implementar sus propios métodos. Durante varios días, Andrés consideró seriamente aceptar la propuesta, pensando en cómo podría ayudar a muchísimos más niños utilizando esos recursos tecnológicos tan avanzados y costosos. La decisión final llegó tras una conversación muy profunda con Teresa, quien ya se estaba preparando para disfrutar de su merecida jubilación tras años de arduo trabajo. Teresa le dijo con mucha sabiduría que estaba inmensamente orgullosa de verlo crecer como profesional, pero le recordó que su verdadera misión siempre fue estar cerca de los más olvidados. Andrés se dio cuenta en ese instante de que aceptar la propuesta lujosa significaría inevitablemente alejarse de los niños que más lo necesitaban, aquellos que dependían del sistema público. En lugar de aceptar el cargo directivo, Andrés propuso a las autoridades de salud algo totalmente revolucionario que cambiaría el panorama médico de la ciudad para siempre. Su idea consistía en crear el primer centro de atención pediátrica integral totalmente gratuito, especializado en niños que presentaran cualquier tipo de diferencia física o marca de nacimiento. Él pensaba usar su reconocimiento nacional y su influencia mediática para conseguir donaciones privadas y alianzas estratégicas, transformando su dolor en un motor de cambio social. La ambiciosa propuesta llamó de inmediato la atención de inversionistas sociales muy importantes y de diversas organizaciones no gubernamentales que operaban en todo el territorio mexicano. El proyecto de este centro médico ganó pronto el apoyo de personalidades muy influyentes que se sentían identificadas con la misión de vida y la historia de superación de Andrés. Empresarios, artistas de renombre y algunos políticos locales ofrecieron contribuciones financieras significativas y alianzas que permitieron que el sueño comenzara a materializarse rápidamente. En apenas 6 meses, Andrés logró recaudar los recursos suficientes para comprar un edificio muy amplio en el centro de Monterrey y equiparlo con la mejor tecnología médica disponible. Sin embargo, durante la fase final de planeación y diseño del centro, Andrés recibió una llamada telefónica totalmente inesperada que lo dejó helado por unos instantes. Se trataba de la secretaria privada del Instituto Dermatológico de sus padres biológicos, quien le informaba que Fernando y Raquel Altamirano solicitaban una reunión urgente con él. Después de casi 25 años de silencio, desprecio y abandono absoluto, sus padres biológicos manifestaban el deseo de verlo cara a cara en un entorno privado. Andrés, tras reflexionar unos minutos, aceptó el encuentro movido por una curiosidad profunda de descubrir qué tenían que decirle después de tanto tiempo y de tanto éxito acumulado.
El encuentro se llevó a cabo en la lujosa oficina principal del Instituto Dermatológico de Élite, un ambiente cargado de opulencia que contrastaba con su humilde origen. Fernando y Raquel aparentaban muchísima más edad de la que realmente tenían, cargando visiblemente en sus rostros cansados el peso del arrepentimiento y la culpa social. Ambos intentaron de manera torpe justificar el abandono del pasado, alegando que habían sufrido episodios de inmadurez extrema y desesperación absoluta en aquella lejana época del hospital. Sin embargo, Andrés percibía con su agudo sentido de observación que ellos todavía parecían preocuparse mucho más por limpiar su propia imagen pública que por sus sentimientos. Durante la tensa conversación, Fernando ofreció de manera impulsiva transferir la propiedad total de su clínica dermatológica a nombre de Andrés para intentar compensar los años perdidos. Raquel lloraba amargamente mientras hablaba sobre cuánto se arrepentían de la decisión tomada y sobre cómo les gustaría tener ahora una segunda oportunidad para ser una familia unida. Andrés escuchó cada una de sus palabras en un silencio absoluto, observando a dos personas que parecían buscar más su propia redención que un amor genuino y sincero. La respuesta de Andrés fue tranquila, pero cargada de una firmeza que no admitía ningún tipo de réplica por parte de sus progenitores biológicos. Dijo con mucha claridad que aceptaría la propiedad de la clínica dermatológica, pero bajo una condición única y totalmente no negociable para ellos. El edificio sería transformado de manera inmediata en el centro médico gratuito que él ya estaba planeando con tanto esfuerzo y dedicación. Todo el lujo innecesario y la opulencia de las oficinas serían removidos para dar paso a consultorios funcionales y áreas de atención pública digna. Los equipos extremadamente caros que se usaban para tratamientos puramente estéticos serían vendidos para comprar materiales médicos básicos y medicinas esenciales. La clínica se convertiría entonces en un símbolo viviente de amor incondicional hacia todos los niños que alguna vez fueron rechazados por la sociedad. Esta propuesta tan radical impactó profundamente a Raquel y Fernando, quienes en realidad esperaban una reconciliación familiar de tipo tradicional y privada. Ellos no imaginaban que su legado profesional de élite sería transformado por completo en una obra de caridad pública dirigida por el hijo abandonado. Andrés les explicó con mucha serenidad que su verdadera y única familia era Teresa Solís y que no necesitaba de su aprobación para ser feliz. Él les estaba ofreciendo en realidad una oportunidad de redención genuina, pero bajo sus propios términos y priorizando siempre a los niños necesitados. Les dio un tiempo prudente para reflexionar sobre su oferta, dejando claro que su prioridad absoluta era el bienestar de sus futuros pacientes. Tras varios días de una intensa deliberación interna, Raquel y Fernando decidieron aceptar finalmente todos los términos impuestos por Andrés para la transferencia. La transferencia legal de la clínica dermatológica fue formalizada ante notario, pero ellos impusieron a su vez una pequeña condición de carácter humano. Manifestaron que querían trabajar como médicos voluntarios dentro del nuevo centro, sin recibir ninguna remuneración económica para intentar reparar su grave error. Andrés aceptó su petición, pero les dejó muy claro desde el principio que ellos serían considerados empleados comunes y corrientes, sin privilegios. La transformación de lo que antes era una clínica particular de lujo en un centro médico comunitario se convirtió en un evento histórico. Andrés invitó formalmente a Teresa a ser la coordinadora general de todo el proyecto, reconociendo públicamente su papel como su verdadera madre. Durante la emotiva ceremonia de inauguración, cientos de familias con niños que presentaban condiciones especiales asistieron llenando el lugar de esperanza.
El centro médico comenzó a funcionar bajo una filosofía totalmente revolucionaria en el ámbito de la salud pública del norte del país. Cada niño que cruzaba la puerta era tratado como un ser especial y único, independientemente de su apariencia física o de su condición económica. Andrés implementó diversos protocolos médicos que priorizaban siempre el bienestar emocional de los pequeños pacientes y ofrecían un apoyo integral a sus familias. Médicos jóvenes y experimentados de todo el país comenzaron a postularse para trabajar en el proyecto, atraídos por la propuesta tan humana. En los primeros meses de funcionamiento efectivo, el centro logró atender a más de 1000 niños, muchos de los cuales venían de otros estados. Andrés desarrolló técnicas innovadoras que combinaban la medicina tradicional con un fuerte apoyo psicológico especializado para cada caso particular tratado. Las familias encontraban en el centro no solo un tratamiento médico de alta calidad, sino también una comunidad de apoyo donde no se sentían juzgadas. La repercusión nacional tan positiva del proyecto llamó pronto la atención de diversas universidades internacionales de gran prestigio en el extranjero. Andrés fue invitado formalmente a presentar sus métodos de trabajo y sus resultados en diversos congresos médicos mundiales de pediatría y cirugía. Él se convirtió rápidamente en una referencia obligada en cuanto a la atención humanizada para niños que presentaban diferencias físicas marcadas. Su marca de nacimiento, que antes le causaba tanto dolor, era ahora vista por todos como su símbolo máximo de fuerza e inspiración. Raquel y Fernando trabajaban diariamente en el centro como habían prometido, aunque inicialmente les costó mucho adaptarse al ambiente menos lujoso. Ellos estaban acostumbrados a tratar con clientes inmensamente ricos que buscaban tratamientos estéticos caros, no con familias humildes y niños desesperados. Gradualmente, sin embargo, comenzaron a entender la verdadera esencia de la medicina: curar no solo el cuerpo físico, sino también el alma. Un momento decisivo en este proceso de cambio ocurrió cuando Raquel atendió personalmente a una niña con la misma marca que Andrés. La pequeña, de apenas 4 años, lloraba de manera desesperada y se negaba rotundamente a dejar que cualquier médico examinara su rostro manchado. Raquel recordó de inmediato cómo ella misma había reaccionado al ver a su propio hijo por primera vez y sintió un dolor inmenso. Ella se arrodilló frente a la niña y, con lágrimas sinceras en los ojos, le dijo con mucha dulzura: «Eres hermosa, mi amor». Ese momento tan pequeño marcó el inicio de una verdadera y profunda transformación interna en el corazón de Raquel. Después de tantos años, por primera vez en su vida, ella comprendió la magnitud de la monstruosidad que había cometido contra Andrés y comenzó un proceso de arrepentimiento. Pasó a dedicarse con una intensidad admirable al trabajo en el centro, especializándose en la atención de niños con diversas marcas faciales. Fernando también experimentó una transformación muy similar cuando conoció profundamente la historia de un padre de familia que era un obrero muy sencillo. Aquel hombre había vendido todas sus pocas posesiones materiales para poder pagar los tratamientos básicos de su hijo con parálisis cerebral. Fernando vio en ese hombre un amor incondicional que él nunca fue capaz de ofrecerle a Andrés en su momento de necesidad. La comparación constante con la nobleza de sus pacientes lo hizo cuestionar seriamente todos sus antiguos valores y sus prioridades en la vida. Después de cumplir un año entero trabajando codo a codo en el centro médico, Raquel y Fernando solicitaron una conversación privada con Andrés. Ellos sentían la necesidad imperiosa de pedir perdón de una forma totalmente genuina, despojada de cualquier interés por su imagen pública o social.
Raquel lloró amargamente al expresar cómo desperdiciaron la oportunidad única de amar y criar a un hijo tan extraordinario como él. Fernando admitió con mucha humildad que Andrés se había convertido en un hombre muchísimo mejor de lo que ellos jamás podrían llegar a ser. Andrés escuchó cada una de sus palabras en un silencio respetuoso, sopesando con mucho cuidado la sinceridad de cada frase pronunciada. Se daba cuenta de que, esta vez, el arrepentimiento que mostraban sus padres biológicos era fruto del trabajo directo con los más necesitados. Finalmente, les dijo con mucha calma que los perdonaba, no porque ellos lo merecieran por sus actos pasados, sino por su propia paz. El perdón era en realidad un regalo de libertad que Andrés se otorgaba a sí mismo para poder ser completamente feliz sin rencores. A partir de ese momento de sanación mutua, Raquel y Fernando se convirtieron en los defensores más fervientes de la misión del centro. Usaban toda su antigua influencia en la alta sociedad de Monterrey para conseguir donaciones importantes y nuevas alianzas estratégicas para el proyecto. Su transformación personal tan radical se volvió un ejemplo muy poderoso de cómo el arrepentimiento genuino puede llevar a una verdadera redención. El centro médico comunitario siguió creciendo y expandiéndose gracias al esfuerzo conjunto de todo el equipo liderado por el joven Dr. Andrés. Él implementó programas educativos novedosos para las escuelas locales y campañas de concientización masiva sobre el acoso escolar y la inclusión social. Cada nuevo proyecto que emprendían fortalecía su misión de crear una sociedad mucho más inclusiva, amorosa y justa para todos los niños. Teresa, ahora con 67 años de edad, observaba el éxito y la bondad de su hijo adoptivo con un orgullo inmenso. Ella había dedicado más de 20 años de su vida a criar a Andrés, enfrentando juntas muchísimas dificultades financieras y prejuicios sociales. Ver el centro médico funcionando a plena capacidad era la confirmación de que su valiente decisión de adoptar a aquel bebé fue correcta. Durante una ceremonia de reconocimiento nacional de gran importancia, Andrés fue homenajeado oficialmente como el médico del año por su inmensa contribución a la pediatría social. En su emotivo discurso de agradecimiento, dedicó íntegramente el premio a Teresa, llamándola al escenario frente a todos y diciendo: «Esta mujer excepcional me enseñó que el amor verdadero no ve defectos, sino solo un potencial infinito. Ella me demostró con creces que la familia no es una cuestión de sangre, sino de elección, de sacrificio y de una dedicación absoluta». La historia de superación de Andrés se convirtió rápidamente en una fuente de inspiración para docenas de otros proyectos sociales similares en todo México. Muchos profesionales de la salud, incluyendo enfermeras y médicos de diversas especialidades, comenzaron a implementar metodologías humanizadas en sus propias comunidades locales. El modelo de atención integral desarrollado por Andrés se volvió un caso de estudio obligatorio en las facultades de medicina de todo el territorio nacional. 5 años después de la exitosa inauguración del Centro Médico en Monterrey, Andrés recibió una propuesta internacional que cambiaría nuevamente el rumbo de su trayectoria profesional. Una organización internacional de salud de gran prestigio lo invitó formalmente a liderar un ambicioso programa global de asistencia a niños con diferencias físicas en países en desarrollo. La oferta incluía recursos financieros prácticamente ilimitados y la posibilidad real de implementar sus métodos humanizados a una escala mundial sin precedentes. La decisión fue extremadamente difícil para él, pues por un lado podría ayudar a miles de niños en diferentes continentes expandiendo el impacto de su labor. Por otro lado, esto significaría alejarse de su ciudad natal, del centro médico que con tanto amor había creado y de la comunidad que ya era su familia.
pasó varias semanas de profunda reflexión interna sobre cuál sería la mejor elección para su futuro y el de su misión de vida. Durante ese periodo, recibió cientos de cartas de agradecimiento de familias humildes que se habían beneficiado directamente del trabajo realizado en su centro médico. Los padres relataban cómo sus hijos habían recuperado por completo su autoestima, mientras que los niños enviaban dibujos llenos de color y esperanza. Cada una de esas cartas reforzaba en su corazón la importancia vital del trabajo local y la conexión profunda que había logrado establecer con su gente. Finalmente, tras conversar con una pequeña paciente de 8 años que temía que él se marchara, Andrés decidió rechazar la propuesta internacional. Comprendió que su misión principal era crear raíces profundas y duraderas en su propia tierra antes de expandirse hacia otros horizontes. En los años siguientes, Andrés coordinó con éxito la creación de 5 nuevos centros de atención en diferentes regiones estratégicas de la República Mexicana. Cada uno de estos nuevos centros era administrado por profesionales de confianza que habían sido entrenados personalmente en Monterrey bajo su misma filosofía. Durante este periodo de expansión nacional, conoció a la doctora Jimena Santos, una cirujana plástica brillante especializada en la reconstrucción facial infantil. Jimena se había mudado a Monterrey específicamente para trabajar en el proyecto de Andrés, pues ella misma había nacido con una discapacidad visual parcial. La relación entre ambos comenzó como una sólida sociedad profesional, pero gradualmente evolucionó hacia una amistad profunda y finalmente hacia un amor sincero. Compartían la misma pasión inquebrantable por ayudar a los niños y la misma filosofía de vida basada en la superación de las adversidades. Teresa observaba la relación de su hijo con una alegría inmensa, feliz de verlo encontrar finalmente a alguien que lo comprendiera de manera integral. El matrimonio de Andrés y Jimena se celebró en el hermoso jardín del centro médico, rodeados por cientos de familias agradecidas que habían pasado por sus manos. Teresa fue la encargada de entregar a Andrés en el altar, un momento que emocionó profundamente a todos los presentes en la ceremonia. Raquel y Fernando también estuvieron presentes en la boda, pero mantuvieron una posición de respeto absoluto y discreción, reconociendo el lugar de Teresa. 2 años después del enlace, Jimena quedó embarazada, trayendo una felicidad indescriptible a toda la familia, especialmente a Teresa, quien finalmente sería abuela. El nacimiento del pequeño Gabriel Solís, nombrado así en honor al apellido de su abuela adoptiva, fue un momento de pura emoción. Andrés y Jimena criaron a su hijo bajo los valores del amor incondicional y la aceptación total de las diferencias que marcaron sus propias vidas. Gabriel creció en el ambiente acogedor del centro médico, jugando con niños de todas las apariencias y condiciones físicas imaginables sin ningún prejuicio. Cuando el niño cumplió 5 años, Andrés decidió expandir su impacto, creando un programa educativo formal para todas las escuelas públicas del país. La iniciativa incluía materiales didácticos desarrollados específicamente para combatir el acoso escolar y promover una cultura de inclusión social desde la infancia temprana. El éxito del programa fue tal que la Secretaría de Educación Pública consideró seriamente su implementación obligatoria a nivel nacional en todos los grados. A los 35 años, Andrés se había convertido en una de las figuras más respetadas y queridas de la pediatría en México. A pesar de todo el reconocimiento mundial y las constantes ofertas de trabajo, Andrés permaneció siempre fiel a sus principios de sencillez y servicio. Publicó estudios científicos revolucionarios que demostraban cómo el apoyo emocional adecuado mejoraba significativamente las tasas de recuperación física en los niños operados. Teresa, al cumplir los 73 años, comenzó a mostrar señales naturales de cansancio, por lo que Andrés organizó un homenaje nacional en su honor.
Cientos de antiguos pacientes, ahora adultos exitosos, acudieron al evento para agradecer personalmente a la enfermera que les cambió la vida años atrás. Tras la jubilación definitiva de Teresa, Andrés asumió el liderazgo total de la red de centros, siempre consultando con ella las decisiones más importantes. La historia de su vida se volvió una leyenda contemporánea que demostraba el poder curativo del amor. Al cumplir los 50 años, Andrés recibió el premio máximo de la medicina mexicana por su contribución inigualable a la inclusión social y la salud pública. En su discurso final, afirmó que su marca de nacimiento se había transformado en el símbolo máximo de su misión: transformar las diferencias en fortalezas. Su hijo, Gabriel, siguiendo los pasos de sus padres, decidió estudiar medicina en la Universidad Humanizada que Andrés había fundado recientemente en Monterrey. Raquel y Fernando, por su parte, continuaron trabajando como voluntarios hasta el final de sus días, encontrando en el servicio la paz que tanto buscaron. La red de centros médicos se expandió finalmente a nivel internacional, llevando el modelo mexicano de atención humanizada a países de diversos continentes. El legado de amor iniciado por una enfermera y un bebé rechazado logró traspasar todas las fronteras geográficas y sociales. Andrés logró, a lo largo de su extraordinaria travesía, transformar completamente el significado original de la mancha que cubría la mitad de su rostro. Lo que en un principio fue el motivo de un rechazo cruel y una vergüenza profunda, terminó siendo el estandarte de un movimiento global de esperanza. Millones de niños en todo el mundo se han beneficiado de una visión médica que pone el corazón y la dignidad humana por encima de cualquier estética. Al cumplir los 75 años, Andrés seguía activo como consultor, asegurando que cada niño nacido con una diferencia tuviera la oportunidad de ser amado. Su vida es el testimonio viviente de que las heridas más profundas del pasado pueden convertirse en la medicina más poderosa para el futuro de otros. La marca de Andrés ya no era una mancha de nacimiento, sino una marca de amor grabada en la historia de la humanidad. Querido oyente, hemos llegado al final de esta increíble travesía. Queremos agradecerte profundamente por habernos acompañado a lo largo de este relato tan conmovedor. La historia de Andrés y Teresa nos deja una lección invaluable. A menudo, aquello que el mundo etiqueta como un defecto o una debilidad es en realidad el motor de nuestra mayor grandeza. Esta historia nos enseña que la verdadera familia es la que elegimos a través del cuidado mutuo y que el perdón no es solo para el otro, sino una llave para nuestra propia libertad. Esperamos que este mensaje de amor incondicional y superación personal resuene en tu corazón y te inspire a mirar más allá de las apariencias. Si este relato te ha tocado el alma, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para más historias que, como esta, buscan recordarnos lo mejor de la condición humana. Muchas gracias por estar aquí.